Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección. Vamos a tener el repaso de la lección número 11, que se titula Compartir la historia de Jesús. Antes de comenzar el repaso, quisiera inclinemos el rostro para hacer una corta oración, ¿verdad? Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Señor, gracias te damos una vez más por este hermoso sábado, por esta hermosa mañana que estamos comenzando. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad puedas guiarnos en este estudio, pueda tu Santo Espíritu tomar lugar en nuestros corazones para que podamos entender y discernir el mensaje. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice compartir la historia de Jesús. El versículo para memorizar dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice el versículo que las cosas que el apóstol escribió, dice: estas cosas os he escrito para que creáis. Dice en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis, o sea, es un anuncio, dice, para que sepáis que tienes vida eterna, o sea, que tenemos, ¿ve? Y dice, y para que creáis en el nombre también, no tan solo en el Hijo, dice, creáis en el Hijo y en su nombre, o sea, y dice, y cree que tienes vida eterna. Dice que como se indicó en la lección anterior, dice nada más elocuentemente en favor del poder del Evangelio que una vida cambiada. Dice, la gente puede discutir de teología, o sea, la gente puede discutir, dice, debatir doctrinas, la gente podemos estudiar muchos libros, pueden entender el griego, pueden entender el arameo, el hebreo, dice, pero si su testimonio no va, dice, de acuerdo a la vida de Cristo o al Evangelio, dice, de nada te sirve eso. O sea, nosotros podemos llevar nuestra vida discutiendo quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién sabe, quién no sabe, quién tiene un título, quién no, quién, dice, todo eso lo puedes estar discutiendo, dice, pero si tu testimonio no testifica vivamente, o sea, si en tu testimonio de vida no testificas del poder y el amor de Cristo, dice, de nada te sirve todo lo que estés haciendo, ¿verdad? Dice que si nuestro testimonio consiste únicamente en probar lo que creemos, o sea, lo que estamos debatiendo, yo te compruebo que lo que digo es verdad, y la otra persona, yo te compruebo que no es verdad. Dice la lección que si en eso nos enfocamos, dice, y que lo que otros no es correcto, no encontraremos nada bueno en eso. O sea, no hay nada bueno en querer ser, digamos, el más sabio, ¿verdad? Es lo que yo les dije en la lección pasada. No hay nada bueno en las competencias. No hay nada bueno en querer demostrar que sabes más que la otra persona. No hay nada bueno en eso. Lo único que encontramos es, dice, una pérdida de tiempo, por así decirlo, porque cuando no testificamos correctamente, solamente, como decimos nosotros, perjudicamos o echamos a perder a los demás, ¿verdad? Dice la parte del domingo, Jesús, la base de nuestro testimonio. Jesús, la base de nuestro testimonio. Dice, como cristianos todos tenemos una historia personal que contar. Una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Cuando leía la lección, me acordé del sábado pasado, ¿verdad? Del sábado pasado que estuvimos en el parque. No sé por qué, ¿verdad? No había... ve que el sábado se estaba leyendo la lección anterior. Pero yo no había tomado el tiempo, les soy sincero, de poder ver la que venía, ¿verdad? A veces la ojeo, pero a veces no. Entonces, no había tomado el tiempo de ver la que venía.
Y precisamente lo que prediqué allá en el parque prácticamente es lo que la lección trae o trajo en esta semana, ¿verdad? Y eso, por eso, no sé, sentí como una alegría. Dije, bueno, estamos en la misma sintonía. Si yo prediqué antes, pero acá me vuelve a decir que volvamos a estudiar acerca de lo que se habló, por así decirlo. Entonces es bonito, ¿verdad? Saber eso. Y entonces dice que nosotros, dice, nuestro testimonio es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. O sea, cómo ha cambiado tu vida. ¿Qué impacto tienes tú en los demás cuando les cuentas las cosas que Cristo ha hecho, ¿verdad? Dice también en Efesios 2, 1 al 10, dice, ¿cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Qué obtenemos al haber aceptado a Cristo? ¿Verdad? En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, dice, encontramos dos partes de nosotros, por así decirlo. Dice que antes éramos pecadores. O sea, hacíamos, dice Efesios, los deseos de la carne. O sea, no hacíamos las cosas de Dios. Dice que hacíamos los deseos de la carne y estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos, dice la Escritura. Dice, en ellos, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Si ve las dos clases de persona, cuando éramos y lo que somos ahora. Ese debería ser nuestro testimonio. Pero muchas de las veces, como hemos visto y he dicho, a veces cosas que nosotros éramos, todavía somos. Y entonces ese no es un testimonio que pesa, ese no es un testimonio de vida, porque por así decirlo, cuando nosotros digamos, yo les dije, me parece en otro estudio, no sé si de la lección o de algún otro estudio, yo les dije, si antes de conocer a Cristo o de haber invitado a Cristo a mi corazón, yo era tal persona, peleaba, me enojaba, gritaba o cosas así. Y les digo, y si ahora que digo conocer a Cristo, sigo haciendo lo mismo, yo les dije, entonces no tengo a Cristo. Entonces no he cambiado nada. Porque aquí nos dan el cambio de los primeros y de los segundos. Antes, dice el apóstol, antes eran, ahora ya no. Pero si nosotros seguimos siendo, entonces todavía seguimos estancados en los deseos de la carne, porque Cristo no tiene nada que ver con los deseos de la carne. O sea, Cristo tiene que ver con los deseos y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser felicidad, pero había una angustia, dice, del alma y un propósito incumplido en nuestra vida. Nosotros debemos acudir a Cristo, ¿verdad? Cuando tengamos esa angustia. Dice,
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo la vida ha adquirido un nuevo significado y tiene un nuevo propósito. Como Juan declara, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Dice, en él estaba la vida y la vida, dice, era la luz de los hombres. O sea, Cristo es la vida, ¿verdad? Cristo es la luz. Cristo es el camino, ¿verdad? Dice también, ¿qué nos dice el texto? Dice sobre cuán centrales son las buenas obras en la fe del cristiano. La pregunta la hace porque muchos tuercen o muchos no entendemos o muchos no entienden el texto cuando dice esto es por fe, no por obras. Muchos no entienden eso y dicen, bueno, entonces ahora ¿cómo le diré? Yo no debo hacer nada. Yo no debo hacer nada porque pues Cristo ya lo hizo todo por mí, porque la palabra dice que es por fe, no por obras. Pero no está diciendo que la fe no tiene obras. Recuerdan que la Biblia dice una fe sin obras es obra muerta y unas obras sin fe también no sirven para nada. Entonces dice la fe y las obras tienen que ir juntas. Pero entonces el apóstol Pablo para los Efesios primero les dice, primero vino la fe, no las obras. O sea, las obras no trajeron la salvación, primero vino la fe. Pero después de la fe, tú vas a actuar según las obras que Cristo ponga en ti. O sea, les dice la fe con obras, ¿verdad? Entonces dice el poder transformador del testimonio. Y nos habla acerca de la vida de Santiago y de Juan. Y ese es un gran testimonio que nosotros podemos aprender y ver en eso. Ve que se dice que Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo. Me parece que Zebedeo, creo, sin temor a equivocarme, que eran los hermanos de Jesús, ellos, o los medios hermanos, como quieran llamarle. Y entonces dice que cuando Jesús iban cansados de caminar, entraron a un pueblo, ¿verdad? A buscar alojamiento. Nadie les quiso dar nada y los sacaron, ¿verdad? Porque la riña dice que había entre los samaritanos o los pueblos samaritanos y los judíos, pues les impedía ser, digamos, cordiales con sus enemigos. Entonces dice que los sacan a ellos, los sacan. Y como Santiago y Juan todavía apenas estaban en el caminar de aceptar a Cristo en su corazón, por así decirlo, dice que ellos se molestaron tanto y le dijeron a Jesús, Señor, ¿no crees que es bueno que oremos a Dios para que descienda fuego y los consuma todos, así como Elías hizo descender fuego del cielo? Porque ellos se enojaron, o sea, se ofendieron totalmente y dijeron, bueno, esta no la cobramos, esta no la cobramos. ¿Cuántos cristianos o cuántos de nosotros, o si soy yo o si eres tú, se identifica con esta acción? ¿Será que cuando a nosotros nos dicen alguna palabra ofensiva o nos hacen algún, ¿cómo te diré? Algún desaire, por así decirlo, a nuestra persona, ¿será que nosotros actuamos como Santiago y Juan, que queremos venganza? ¿Será que nosotros decimos, cómo voy a buscar la manera de vengarme del hermano o de esa persona para que me pague por la ofensa que me hizo, para que pague por las cosas que me dijo? O sea, ¿será que somos así? ¿Será que todavía no conocemos o no tenemos esa relación con Jesús? Quiero que noten también otro aspecto interesante. Yo en el estudio de ayer, yo les dije, una cosa diferente es tener a Jesús al lado, caminando con Él a su lado, y otra cosa diferente es tener a Jesús dentro de mi corazón. O sea, ahí ya no soy yo, ahí es Jesús dentro de mí. Y entonces esta es, por ejemplo, el ejemplo más claro que podemos encontrar para poder entender tal vez si yo les confundí en lo de ayer. Santiago y Juan, ¿dónde estaba Jesús?
con ellos, al lado de ellos, caminaban con ellos, o sea, ellos caminaban con él, escuchaban su voz, aprendían de él, vivían con él, comían con él, dormían donde él dormía, pero Jesús estaba todavía fuera de ellos. Si se dan cuenta, por eso les dije, una cosa es estar al lado de Jesús y otra cosa es que Jesús esté dentro de mí. O sea, es totalmente diferente. Cuando dice que estos personajes, Santiago y Juan, cuando Jesús, recuerdan, ¿verdad? Que cuando Jesús ascendió, les dice, antes ya les había soplado, dice, su espíritu para poder luchar contra esos deseos, ¿verdad? De la carne. Cuando Jesús se va y les dice, esperen la promesa del Espíritu Santo. Cuando ellos fueron tomados por el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿dónde moraba ahora Jesús? Ahí es donde nos damos cuenta. Ahora Jesús moraba dentro de ellos. Y sus deseos ya no eran los deseos de la carne, eran los deseos de Jesús. Su hablar era el hablar de Jesús. Su vivir era el vivir de Jesús. Esa es la diferencia. Ese es el asunto que yo les comenté ayer, que tal vez no tuve tiempo para explicar, porque ese estudio es realmente grande y extenso. Y aunque tardé, la verdad, más de una hora o una hora, no se tocaron muchísimos puntos más, pero esta explicación quiero que les quede bien clara. El caminar con Jesús al lado no te garantiza ser una persona nueva, no te garantiza cambios en tu vida, porque Jesús está al lado, no dentro. Aquí Santiago y Juan caminaban con Jesús. Jesús estaba a un lado. Jesús iba con ellos. Jesús hablaba con ellos. Jesús les enseñaba a ellos. Pero ni aún así, cuando les hicieron un desaire, ellos querían asesinar a las personas. Eso de asesinar no es cosa fácil. O sea, sentir el deseo de asesinar a las personas es un deseo de Satanás, un corazón entregado todavía al mundo. Y es lo que estaban ellos en su lucha. O sea, lo que tenemos y lo que dejaron ellos entrar en su corazón fue a Jesús, al Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos nosotros que dejar entrar en nuestro corazón. Al Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, que Jesús ya no esté ahí afuera esperando y tocando la puerta. Que abramos la puerta de nuestro corazón y que entre de lleno en nosotros para que nos transforme como los transformó a ellos. También habla la lección, dice, estudia las epístolas de Juan, y dice, ¿qué cambio surgió en ese hombre? El hombre, dice, era agresivo, ese deseo de asesinato que tuvo y todas esas, por eso les puso de apodo los hijos del trueno, porque rápido tronaban los hombres, rápido se avalentonaban. Pero cuando Jesús los transforma, el Espíritu Santo mora en ellos, lo que escribía el apóstol Juan después de ahí en las epístolas primera, segunda, tercera o aún en la de Juan, en la epístola de Juan, habla de hijitos, amados unos a otros, como Dios nos ha amado. Hijitos, ámense uno a otros. Hijitos, Dios es amor y el que lo sigue, dice, tiene que amar a su prójimo. O sea, hablaba de amor hacia los demás, compasión por las personas. O sea, totalmente diferente a lo que era antes. Imagínense que el apóstol Juan y Santiago hubieran escrito sus epístolas antes de su transformación. Hubieran puro escrito, ustedes vénganse de los que les falten al respeto. Asesinen a los que les hagan un desaire. O sea, todo eso hubieran escrito. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? No lo vayan a tomar literal, es un ejemplo. Pero como ellos ya escribieron, después de que fueron transformados por el poder de Dios, y como dijo el apóstol Pablo en Efesios, ya no eran los de antes.
ahora eran los nuevos. Ya ellos escribieron amor. Contestaban como Jesús. Cuando a Jesús dice que lo injuriaban, lo insultaban, él no contestaba con rencor, con odio, él contestaba con amor, con paz, con tranquilidad a los demás, queriendo tocar sus corazones. Entonces vamos más adelante. Esa es una de las transformaciones que hubo grandes, de las cuales podemos aprender. Y recuerden bien eso, que espero que entendamos bien eso. Es una diferencia abismal caminar con Jesús a un lado, que Jesús esté en nosotros y que nuestros pasos sean los pasos de Jesús. Es una total diferencia, marca la diferencia. Dice contar la historia de Jesús, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros contar la historia de Jesús? Nos da la lectura prácticamente que estudiamos en el parque, y eso es exactamente lo que tenemos que contar del endemoniado gadareno, ¿verdad? O de los endemoniados gadarenos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó en ellos? Jesús, yo me imagino, tal vez me quiero imaginar alguno de sus testimonios diciendo que para Dios no existe nada imposible, que conocieron al Hijo de Dios, que el Mesías tenía poder, tiene poder para salvar a todo aquel que acuda a sus pies, a todo aquel que pida ayuda, que Jesús es la vida, que Jesús es el perdón, que Jesús es la paz, que Jesús es todo para el hombre, que Jesús puede obrar maravillas en la vida de las personas si lo dejan actuar. O sea, yo me imagino alguno de sus testimonios contando eso de Jesús, porque ¿qué más puede hablar un corazón agradecido de la persona que le hizo el favor? No creo que un corazón agradecido hable cosas malas de esa persona. Yo creo que un corazón agradecido solo hablará cosas buenas y maravillosas de la persona. Cuanto más de Jesús, que obró un milagro tan tremendo en la vida de esas personas o de esa persona. ¿Se imaginan cuando él recobró todo su sentir, toda su mente, fue renovado de su mente, de su cuerpo, le fue renovado todo? Esa persona, yo creo que cuando se vio las marcas, ¿verdad? Porque las marcas quedan. O sea, las marcas quedan. Cuando se vio las marcas tal vez en sus muñecas, de todas las sogas, de las cadenas, las marcas de sus cicatrices, cuando él se cortaba y todo eso. Yo creo que cuando miró eso dijo, como el apóstol Pablo, no tengo palabras para describir las maravillas que Jesús hizo en mi vida. Cuando este hombre le contaba a todas esas ciudades, ve que por eso le decían Decápolis, porque eran 10 ciudades. Cuando este hombre le contaba a todas esas ciudades las maravillas que Cristo había hecho con él, yo creo que ese testimonio, todas las personas que lo escuchaban se maravillaban. Recuerdan que cuando Jesús regresa, dice que lo estaban esperando con ansias, con gozo, porque querían escuchar de él. Y le decían después, no tan solo creemos ahora en la palabra de él, ahora creemos en ti, porque tú mismo nos has enseñado. O sea, nosotros, nuestro testimonio no es que lo hicimos por nosotros. Nuestro testimonio debe ser exaltando el poder de Dios, exaltando el poder de Jesús, exaltando que Jesús puede obrar todo lo que para el hombre parece imposible. Para Dios todo es posible. O sea, este hombre endemoniado que tenía una legión, no era uno, eran miles de demonios que tenía. O sea, y Jesús obró un milagro en su vida. Jesús puede obrar milagros en nuestra vida también de la misma manera que lo obró en este hombre. No importa todas las cosas que tengas que cambiar, que tenga yo que cambiar, que tú quieras cambiar, deposítalo a los pies de Jesús. Pídele a Jesús como este hombre
que te ayude, que te ayude. Dice espíritu de profecía que este hombre, aunque él por fuera estaba dominado, Jesús escuchó una pequeña voz que provenía de su corazón, todavía de él, que le pidió que le ayudara. Por eso cuando el hombre vino hacia él, tomado por los demonios, dice Jesús escuchó esa voz y por eso lo restauró, por eso le ayudó, por eso lo libró. O sea, hay que pedirle a Jesús que escuche nuestro corazón, aunque esté lleno de pecado, aunque esté lleno de inmundicia, aunque esté lleno de deseos carnales. Hay que darle un pequeño espacio a Jesús, que nosotros pidamos, Señor, ayúdame, porque yo no puedo, es imposible para mí. Señor, dame el poder, ayúdame tú. Toca mi mano, toca mi cuerpo, toca mi mente, toca mi corazón. Mora en mí para que puedas quitar toda la suciedad que hay dentro de mí. Cuando Jesús escuche esa voz, cuando Jesús tenga esa oportunidad, cree que Jesús lo hará. Porque si Él lo dice, Él lo cumplirá. O sea, Él no miente, Él lo cumple todo lo que dice, ¿verdad? Por eso nosotros dice que también tenemos una historia que contar, ¿verdad? Que tenemos testimonios de vida que contar, tenemos testimonios de milagros que han pasado en nuestra vida, y eso tenemos que contar a Jesús, al Jesús que lo puede todo, al Jesús que nada es imposible para Él, ¿verdad? También vamos a la parte, dice, donde testificar con seguridad. Dice, si no tenemos la seguridad personal de la salvación de Jesús, no es posible compartirla, dice, con otra persona. O sea, tenemos que tener la seguridad que Jesús puede todo, que somos salvos. Cuando enseñamos que esperamos en Jesús la salvación y que esperamos una vida eterna, dice que tenemos que tener la seguridad que lo creemos. Porque ¿cómo podemos enseñar algo? Dice que no creemos o no estamos seguros de creerlo. Tenemos que creerlo. ¿Y qué significa creer? Es tener fe que existe. Dice que cuando nosotros leemos, el que cree en Cristo, dice la Escritura, tiene vida. O sea, el que cree en Cristo, dice, tiene vida. Dice, hay una nota, ¿verdad? Dice, agrega que podemos tener la seguridad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Juan dice, confirma que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En 1 de Juan 5:12 dice, si por fe hemos aceptado a Jesús y Él vive en nuestros corazones, ya ve, ¿dónde tiene que vivir Jesús? ¿Afuera o dentro? Tiene que vivir dentro, tiene que vivir en nuestros corazones. Dice, a través de su Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna es nuestro hoy. O sea, la seguridad, cuando nosotros queramos tener o tengamos la seguridad de que somos salvos o que vamos, digamos, en el camino de la salvación y no la perderemos, cuando tengamos esa seguridad, dice, es cuando el Espíritu Santo viva en nosotros, dentro de nosotros. O sea, cuando Jesús se manifieste en nosotros, no afuera, no, dentro de nosotros. Y por eso dice, esto no quiere decir que una vez que hayamos experimentado la gracia de Dios y la salvación en Cristo, nunca podamos perderla. O sea, dice que tengamos cuidado en que cuando nosotros recibamos a Jesús dentro del corazón, tengamos cuidado de no sacarlo nuevamente. Dice, porque puede ocurrir eso.
Es como nosotros, digamos, podemos ver, el ejemplo que me viene rápido a la mente es Elí, ¿verdad? Elí, sumo sacerdote. Me imagino que cuando comenzó Elí, antes de tener hijos, o cuando tal, no sé si Elí ya agarró el sumo sacerdocio cuando tenía hijos o no, pero vamos a tomar a Elí. Imagínense Elí, cuando Cristo moró en Elí, hizo todas las cosas bien, pero cuando sacó a Cristo de su corazón, hizo todas las cosas mal. ¿Y qué pasó con Elí? Se perdió, ¿verdad? Igual, de igual manera con sus hijos. Por eso el consejo aquí es bueno. Dice, no creas que porque Cristo mora en ti ahora y hagas todas las cosas bien, dice, no creas que no lo puedes perder. O sea, tú lo puedes expulsar nuevamente. ¿Cómo? Haciendo las cosas del mal, o sea, los deseos de la carne. Por eso nosotros, dice, es como cuando el apóstol Pablo lo dijo, que es un versículo que yo mandé un video, me parece, con ustedes, que se llama Leandro Cuadros, me parece, versus Jeremiah Davis, el pastor que predica de la perfección, y Jeremiah que dice, Jeremiah predica de la perfección, de que sí se puede vivir sin pecado, y Leandro dice que no, que es imposible. Entonces él habla del apóstol Pablo, y ahora vamos a hablar un poco de eso en este ejemplo. Dice él que no se puede alcanzar porque el apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. O sea, y entonces él dice, ya ves, el apóstol Pablo no fue perfecto, o el apóstol Pablo no fue sin pecado, cosas así, porque dice, no es que lo haya yo alcanzado. Pues aquí está, se me vino rápido eso a la mente, aquí está. Se los vuelvo a leer y lo volvemos a explicar. Dice que cuando el regalo de vida o el experimento de la gracia de Dios mora en nosotros, dice, esto no quiere decir que una vez que hayamos experimentado la gracia de Dios y la salvación en Cristo, nunca podamos perderla, ¿verdad? Dice, siempre tenemos la libre elección de alejarnos de Él. Pero una vez que hayamos experimentado su amor, dice, y entendido las profundidades de su sacrificio, nunca deberíamos elegir alejarnos. Ok, ahí les va ahora lo del apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta? El apóstol Pablo tenía bien claro que él podía sacarlo de su corazón si no lo mantenía, si no dejaba que Cristo lo guiara. Por eso él dice, yo todavía no lo alcanzo. Porque recuerdan otro versículo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dijo eso? Porque mientras Cristo estaba vivo, viviendo en su corazón, y mientras él vivía, todavía había la posibilidad de que él pudiera sacar a Cristo de su corazón y de hacer los deseos de la carne. Por eso él dice, todavía no lo alcanzo, pero por eso dijo él, cuando dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él lo que estaba diciendo, para que lo entendamos, decía él, yo todos los días me voy a aferrar a Cristo y deseo que muera en Cristo, porque si muero en Cristo, ahí es donde yo puedo decir, ya lo alcancé, ya lo logré, gané la batalla en el nombre del Señor. Por eso dice él, no es que no lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. O sea, porque todavía si tenemos vida, corre el riesgo de perderla. O sea, pero si morimos en Cristo, ya estamos sellados en victoria. Entonces, no es que por eso diga el pastor Leandro Cuadros que no, el apóstol Pablo seguía pecando. No, o sea, es algo ilógico decir algo que no tiene nada que ver con eso. El apóstol Pablo lo dijo porque mientras tengamos vida, nosotros mismos usamos la frase, decimos a las personas que doctrinamos, les decimos, mira, ven a los pies de Cristo, ven a los pies de Cristo. Y a veces ellos dicen, no, ahorita no, y que no sé qué. Y a veces usamos la frase,
mientras haya vida, decimos, hay esperanza. ¿Sí o no? Usamos esa frase. Mientras haya vida, hay esperanza. Y es correcta la frase. Entonces también el apóstol Pablo la puso de la otra manera. Dijo, mientras Cristo more en mí, pero mientras yo siga viviendo, hay tal vez un rasgo de que pueda yo expulsar a Cristo, de que la pueda perder. Ahora ya la tengo, o sea, la tengo tomada porque Cristo vive en mí, pero existe porque Satanás seguirá peleando contra mí. Existe la posibilidad que yo la suelte y la deje ir. Y ahí es donde, por eso no digo que ya lo alcancé. O sea, por eso él dice, por eso no digo que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. O sea, yo quiero llegar hasta el final para asegurarme que sí lo logré, aunque ya lo tengo. Pero entonces por eso aquí el consejo dice, no vayas a creer que aunque ya lo tienes, no lo puedas soltar. Puedes soltarlo. Entonces es por eso que lo dijo el apóstol Pablo. No es porque el apóstol Pablo se dedicaba a seguir pecando y pedirle perdón a Dios. No, es por eso que lo decía. Nadie puede garantizarse la victoria. Nadie puede garantizarse la victoria si no muere en Cristo. Es así de fácil. Debes morir en Cristo para obtener la victoria. Porque en vida nunca vas a saber si has obtenido la victoria. Pero muriendo en Cristo, tu victoria está garantizada. Porque el último día de tu vida o el último aliento de tu vida lo diste a Cristo. Y así es como se gana la victoria. Por eso el apóstol Pablo lo dijo. Yo prosigo a la meta. Y por eso dijo, dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, seguiré viviendo en Cristo, Cristo en mí. Dice, y el morir es ganancia. O sea, él dijo, y el que muere en Cristo me garantiza toda la victoria. Así de fácil. La Biblia es tan clara cuando buscas la voluntad de Dios que no necesitas estarle buscando tanta explicación. Dice, algo por lo cual vale la pena testificar. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Ya ve lo que decía el apóstol Pablo? ¿A poco Cristo pecaba? Ahí está otro versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿sí ve cómo va a decir entonces este pastor? Vuelvo a recalcar, ¿por qué? Porque a veces, no sé, me da tristeza que siendo pastores que dirigen los rebaños del Señor, enseñen cosas tan aberrantes fuera de lo normal. O sea, en lugar de que pongan, por así decirlo, una norma a la cual nos tengamos que fijar, y la norma es Cristo, o sea, Cristo perfecto. O sea, no, nos ponen a un Cristo sonsacador, a un Cristo que nos va a aguantar lo que sea. Así es que dale vuelo, que Cristo nos va a aguantar lo que sea. No, el apóstol Pablo mismo lo dijo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué crucificó? Al viejo hombre, al hombre de pecado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo te digo, si Cristo vivía en el corazón del apóstol Pablo y el apóstol Pablo se dejaba dominar por Cristo, ¿tú crees que el apóstol Pablo pecó? Entonces, ¿cómo el pastor Leandro se pone a decir que no, Pablo era pecador y que seguía pecando? Por eso él dice que no creo que lo haya alcanzado. Ya hemos visto por qué él dijo no creo que lo haya alcanzado. Lo dijo porque podía sacar a Cristo de su corazón si él le pedía a Cristo que se saliera de él. Recuerden que Cristo no va a hacer nada a la fuerza. Nosotros todos los días tenemos que pedirle a Cristo, entra nuevamente en mi corazón o vive en mi corazón, quédate en mí.
todos los días lo tenemos que invitar. Porque si un día nosotros le decimos, ya no, hoy me desperté y quiero decirte que ya no te quiero en mi corazón, Cristo lo va a respetar. Y aunque hayas vivido una vida santa con Cristo, en el nombre de Cristo, ahora puedes vivir una vida de pecado nuevamente, si sacaste a Cristo de tu corazón. O sea, eso se puede. El pecado siempre está al acecho. O sea, por eso la palabra de Dios dice, el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Le dijo a sus discípulos cuando fueron a orar y les pidió que velaran con él, y los hallaba durmiendo, y les dijo, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. O sea, la carne no quiere. Tenemos que querer, tenemos que invitarlo a morar en nuestro corazón, y es como Cristo va a darnos el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo, no crean o no creo que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Pero él decía entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque esa era la meta. Y entonces aquí dice que con Cristo está crucificado. ¿Cómo entonces vas a decir que Pablo se dedicaba a seguir pecando? Sí, lógico, pero bueno. Dice también, ciertamente hay sacrificios cuando aceptamos a Cristo. Dice, hay cosas que nos pide que rindamos. O sea, tenemos que dejar lo malo. No, que me gusta el cigarrito, el saborcito a la nicotina. No, tienes que dejarlo. No puedo yo decirte que me preguntes, hermano, yo quiero entrar a la iglesia o yo quiero estar en la iglesia, pero mire, aquí entre nos, me gusta el cigarrito. Y ya decir, no se preocupe, fúmese uno ahí a los 3 días nomás para que no se sienta tan desesperado. O sea, eso no es una entrega total. Eso no es morir al yo y vivir a Cristo. Por eso dice, hay cosas que nos va a doler dejar, o que un traguito de alcohol, o que soy chismoso y me gusta el chisme, porque ve que el chisme es bueno, ¿verdad? El chisme es bueno para la gente que les gusta, o que nos gusta el chisme, ¿verdad? Entonces, dice, hay cosas que nos va a costar dejar. Nos va a costar, dice, va a doler, pero va a ser bueno para la honra y gloria de Dios. Tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar de ser ese tipo de personas, y tenemos que decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Cristo, te invito a vivir en mi corazón, a morar en mí. Y por eso dice que nosotros, dice, los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia la vida de los demás, se centran en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no en lo que hemos renunciado por Él. O sea, no podemos decir, yo por amor a Cristo, yo renuncié a esto. No, tú no lo hiciste. Cristo lo hizo por nosotros. O sea, nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos ningún poder de vencer. Cristo lo hace por nosotros y en nosotros. O sea, es Él el de los méritos, no nosotros. Si nosotros dependiéramos de nosotros, estamos perdidos totalmente. Pero dependemos del ejemplo de Cristo. Y es ahí donde Cristo hace la obra en nosotros y por nosotros. Bueno, entonces vamos a esos testimonios, valen la pena testificar. Vamos a repasar lo que vimos, los puntos rápidamente para terminar, ¿verdad? Dice que compartir la historia de Jesús. Dice que estas cosas os es escrito a vosotros para que creáis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Dios. Y nos dice, en resumen, el sábado, que no necesitamos estar peleando porque quién sabe más y las doctrinas y todo eso, sino que tenemos que vivir con Cristo, que Cristo vive en nosotros. No eso no es un testimonio. Dice que Jesús es la base de nuestro testimonio. Dice que nosotros tenemos que ver la transformación que hace en la vida de nosotros y en la vida de las personas. De dónde nos sacó, a dónde nos tiene y para dónde nos lleva. El poder transformador, dice, del testimonio personal.
lo que aprendimos de Santiago y Juan, y te lo vuelvo a recalcar, que Cristo no camine al lado tuyo, no, que Cristo more en tu corazón y que tus pasos sean los pasos de Cristo. O sea, que la unidad total. Ya no van a caminar dos, sino va a caminar uno, aunque son dos. O sea, esa es la clave. Dice entonces que Santiago y Juan, después de que se entregaron totalmente a la voluntad de Dios con el poder del Espíritu Santo, ya no eran esos peleoneros ni vengativos ni con pensamientos de asesinato, ¿verdad? Eran totalmente diferentes. Dice que contemos la historia de Jesús como el endemoniado gadareno, que él contó a los demás cuán grandes cosas Cristo había hecho por él. Testifiquemos con seguridad. Cuando hablemos de Dios, cuando hablemos del poder transformador de Dios, no tenemos que dudar. Es cierto y verdadero y lo tenemos que creer. O sea, testificar con seguridad. Dice algo por lo cual vale la pena testificar. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros vale la pena testificar. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude a seguir firmes en la fe, que nos ayude a permanecer fieles a su nombre y que digamos como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también digamos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor los bendiga. Bendiciones y feliz sábado.